comenzamos nuestra programación de la clase del día de hoy, ¿no? Como el doctor ya nos dijo la presentación, todo lo demás, entonces vamos a enfocarnos netamente en nuestra clase de hoy día, que es el trámite documentario y notificación en la administración pública, que son dos temas muy importantísimos que están relacionados en la administración pública. Y también, ¿por qué no?, en las privadas. Claro que sí, hay muchos participantes también están de privada, ¿no? Están siguiendo los lineamientos, ¿no? Entonces, creo que el día de hoy va a ser un tema muy participativo. También me gustaría, al final de la clase vamos a hacer unas preguntas, ¿no? Ahí sí me gustaría las preguntas casuísticas, ¿qué les ha pasado alguna vez cuando han tenido alguna problemas en la notificación? Todo ello, entonces creo que vamos a absorber algunas dudas que ustedes ponen. Y finalmente también vamos a hacer los materiales de trabajo del PPT y los otros materiales de lectura que le va a servir de ayuda para que ustedes puedan un poco profundizar más la información relacionada al trámite documentario y notificación en la administración pública. Sí, vamos a ver que en el primer punto, voy a compartir la pantalla completa, por favor. No sé si vamos a manejar por el chat o al final, creo que al final, de todas maneras voy a estar monitoreando, a estar pendiente del chat para poder también responder, ¿no?, algunas preguntas, o si no, recomendable, por favor, al final de la sesión, podemos hacer todas las preguntas para no podemos interrumpir nuestra clase, capaz va a estar interesante, entonces, para poder llevar de la mejor forma. ¿Sí? Doctor, Vamos. disculpe, Sí. estimados participantes, por favor, evitar asistencias, no en el chat, solamente son preguntas porque no se va a tomar en cuenta finalmente asistencias en el chat, solamente al finalizar la sesión. Adelante, doctor, por favor. Excelente, correcto. Con estas precisiones vamos a comenzar. Y la presentación ya nos dijo, ya no hay, esta lámina está de más. Ahora vamos a ver contenido de nuestra clase del día de hoy. ¿Sí? Hoy día vamos a ver todo, perdóname, todo lo que son relacionado, que es archivística, legislación archivística, directiva del Archivo General de la Nación, que están relacionados con trámite documentario y notificaciones, la organización de documentos de archivo, ¿no?, la inscripción archivística, valoración documental, foliación de documentos, que es parte del trámite documentario. Vamos a ver cuáles son los criterios que tiene que hacer en el momento de la presentación, la conservación de documentos y los servicios archivísticos, ¿no? Y un poco vamos a hablar sobre todo lo que son relacionados a las notificaciones, que hoy en día está tomando bastante importancia, que antes era en formato físico, ¿verdad? Entonces hoy en día las instituciones ya están implementando lo que son de casilla electrónica, ¿no? Es un gran avance y la reducción del costo, ¿no? Entonces, creo que ese punto también vamos a ver más adelante, al final del curso, para que ustedes también puedan ver cuánto la administración pública generaba el gasto en las notificaciones, tanto notificaciones nacionales, locales y regionales, ¿no? Entonces, vamos a ver, espero tener unos cuadros comparativos de la reducción de los costos que estamos haciendo que está haciendo, mejor dicho, en la administración pública, con la implementación de política cero papeles y lo que son de notificaciones electrónicas, ¿no? En especial ahora con la coyuntura que estamos con las elecciones regionales y municipales, muchos o todos los personeros de los partidos políticos y los candidatos ya están haciendo uso de la casilla electrónica. Entonces, vamos avanzando. A ver. ¿Me permita? Ajá. Ahí está. Ahí está. Un poquito vamos a ver. Un poco para aterrizarlo, lo que estaba exponiendo, es necesario que ustedes o todos los participantes conozcan un poquito sobre el entorno, que es no solamente trámite documentario, sino cómo está relacionado esta área con los demás procesos técnicos archivísticos, ¿no? En sí, trámite documentario, servicio de mensajería es gran parte de la Oficina de Atención Ciudadana, Gestión Documental, en gran parte de los ministerios, organismos ya están estandarizados, ¿no? Es el área que centraliza todo ello, es el área del primer contacto con la ciudadanía, ¿no? Y también para los usuarios internos, externos, es área que canaliza, ¿no? Organiza, canaliza, notifica
y también hace seguimiento de todos los seguimientos de las notificaciones que pueden hacer a la ciudadanía que día a día frecuentan a todas las instituciones, hoy en día a través del formato digital, ¿no? Entonces, toda esa labor está, gran parte hoy en día está centralizado en la Oficina de Atención Ciudadana y Gestión Documental, ¿no? Que es la área encargada de canalizar, conducir ese procedimiento que esté relacionado con trámite documentario, no solamente trámite documentario, recibir, derivar, sino hacer seguimiento, monitorear, informar cuál es el estado actual de la documentación. Entonces, esa área es muy importantísima, muchos de ustedes están haciendo esa labor, entonces, qué mejor para otros, una reflexión para que ustedes puedan hacer de la mejor forma y a la vez cumplir con los plazos, ¿no? Entonces, la parte de notificación que vamos a hacer más adelante, importante es el plazo, ¿no? El plazo de la notificación y la de hacer los cálculos correspondientes para los posibles efectos que puede tener la cédula de notificaciones, ¿no? Entonces, como le comentaba, es necesario que ustedes conozcan, perdóname por favor, estoy haciendo el esfuerzo de hacer, compartir con ustedes porque está un poquito más de garganta, entonces me van a disculpar por favor si hay momento me interrumpo. Sí, pero no podía fallarle a ustedes porque Odiópolis es la familia que tenemos trabajando, ha confiado en mi persona, entonces estoy tratando de cumplir con ustedes, con las agendas, que no podía abandonarlos. Sí, por favor, si en el intermedio me interrumpo, de unos minutos estoy retomando para continuar con ustedes, ¿no? Entonces, sigamos, como lo comentaba, es necesario que ustedes conozcan un poquito más, no solamente trámite documentario, sino servicio de mensajería, sino un poquito más. ¿Con qué más está relacionado trámite documentario y servicio de mensajería? ¿No? Está relacionado con la archivística. ¿No? Muchos de ustedes, capaz, aún todavía no conocen qué es la archivística. La archivística es una ciencia, ¿no? Otros dicen que es una disciplina, es una técnica. Hoy en día está tomando bastante fuerza. Como le comentaba, hoy en día en el Perú hay una Escuela Nacional de Archiveros, antes, ahora se llama Escuela Nacional Archivística, ¿no? Que se encarga de formar a los profesionales netamente para lo que son del órgano de administración de archivo, es decir, el archivo central, ¿no? Según la legislación archivística, todas las entidades deben tener órgano de administración de archivo, equivalente a archivo central, quien debe centralizar toda la documentación generada en el periodo que ha evolucionado desde la creación de la institución hasta la fecha. Teniendo ese preámbulo, es necesario que ustedes conozcan qué es archivística, cómo ha evolucionado, cómo está actualmente, ¿no? Y para terminar, ¿no? Actualmente la Escuela Nacional Archivística existe, sigue dictando, sigue preparando futuros profesionales. Perdón. Entonces, eso lo quería hacer un preámbulo para aquellas personas que todavía no conocen, ¿no? Que hay una carrera que es archivística, que actualmente en el Perú la Escuela Nacional Archivística está dicta. Entonces, muchos de ellos nosotros somos de esta generación, ¿no? Somos, quien les habla es promoción 2005, ¿no? Y actualmente muchos de nosotros somos docentes, formamos parte de la docencia, ¿no? Es un honor tenerlo y a la vez compartirla con experiencia con ustedes, así como ustedes tienen formación académica, muchos de ustedes son contadores, administradores, sistema, sucesivamente, ¿no? Así, algo parecido es la carrera archivística, ¿no? Quienes nosotros dedicamos a ese mundo, lo ejercimos con bastante responsabilidad porque tenemos compromiso de organizar, apoyar a las instituciones públicas, que la documentación esté organizada para que la ciudadanía tenga el acceso a información en el tiempo oportuno, ¿no? Muchas veces las entidades públicas se han descuidado mucho la documentación en sus archivos en especial, entonces en el momento de cuando requieran información un director o un ciudadano, poco o nada podíamos ayudar. Entonces esta capacitación les va a servir a ustedes para que puedan un poquito ver la importancia de la documentación y la importancia del archivo que cumple dentro de una institución pública, ¿no? Y por qué no decir en privada, porque hoy en día las empresas privadas también están viendo la importancia de la documentación porque es la memoria de su patrimonio documental, ¿no? Tanto como no con la misma exigencia que exigen la administración pública, porque la legislación archivística es de cumplimiento obligatorio para toda la administración pública, pero en las entidades privadas es opcional, pero es un referente que lo pueden tomar para que ustedes puedan alinearse y guiarse, para que su documentación de archivos sean correctamente organizados, para que la ciudadanía tenga inmediatamente acceso, ¿no? Y más adelante, pues, ojalá que nos alcance el tiempo para poder hablar sobre la cuestión, la digitalización, ¿no? Que hoy en día
está tomando con bastante fuerza la digitalización de documentos con valor legal, sin valor legal, ¿no? Hay que ver los costos, los beneficios, el impacto que puede servir a la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, las firmas digitales, la transformación digital, el gobierno digital, la política de implementación digital, la mesa de partes virtual, ¿no? Entonces, todo lo que son la digitalización que ha entrado con la coyuntura que estamos hoy en día, ¿no? Eso que la Secretaría de Gobierno Digital desde el año 2017 ya viene implementando estas políticas, pero sin embargo, por la coyuntura que estamos, por la coyuntura COVID, prácticamente las entidades han sido obligados a implementar bajo cumplimiento obligatorio, porque no había una excepcional, ¿no? Entonces, como lo comentaba, perdóname, así que la archivística es una ciencia para aquellos todavía que aún están conociendo, una de las reglas intangibles con los métodos en el orden que sean más análogas en la naturaleza de los documentos, ¿no? Y una de las reglas de la archivística es no mezclar nunca los diferentes archivos provenientes de los diferentes organismos, ¿no? Eso nos dice uno de los autores que son Froilán Trochi, ¿no? Entonces, esa es la regla oro del archivo, ¿no? Cómo organizar la documentación, no mezclar documentos de los diferentes unidades orgánicas o diferentes entidades, ¿no? Entonces, es la razón de ser de la archivística para poder mantener ordenadamente nuestra documentación. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué más tenemos? Perdóname. Documento de archivo. A ver, documentos archivo, ¿no? Según la CIA es Consejo Internacional de Archivos en el año 2000, ¿no? Nos confirma que el documento de archivo es todo contenido en cualquier soporte o tipo documental producido o recibida, conservada por cualquier organización o persona en el ejercicio de sus competencias o en el desarrollo de su actividad. Quiere decir, todos nosotros generamos documentos, sea persona natural o jurídica, ¿no? Nuestros asuntos diarios que generamos documentos personales, como el caso del partido de nacimiento, DNI, entre otros, ¿no? Entonces, no solamente una institución pública genera documentos, sino nosotros como persona natural, como persona jurídica, las empresas, ¿no? En el momento de contratación del personal, tributación, ¿no? Pago el autovalúo, ¿no? Sucesivamente generamos, ¿no? Y esos documentos pueden estar escritos bajo diferentes soportes, ¿no? Hoy en día el soporte digital está tomando bastante fuerza, ¿no? Y así sucesivamente vamos generando nuestros documentos y al final podemos tener documentos históricos perdóname, desde la que se generan hasta la fecha. Muchos de ustedes, las historias clínicas, ¿no? Por eso es recomendable cuando ustedes tengan historias clínicas, es necesario que nosotros tengamos una copia, porque muchas veces, las instituciones públicas, las privadas, públicas mejor dicho, no están organizando de la mejor forma, pero si teniendo una copia de la historia clínica, podría servir para que cuando vamos a las futuras atenciones podamos dar al doctor o a la persona que nos va a atender para que puedan tener referencia, ¿no? Es una obligación de la entidad, de los hospitales, ministerios, implementar historias clínicas, pero sin embargo muchos por carencia del personal o presupuesto no están haciendo, pero otros sí lo están haciendo, pero sin embargo nosotros podemos tenerlo un archivo para esto de historia clínica para que cuando veamos las veces que queremos podemos facilitarle para poder tenerlo, ¿no? Y muchos de los otros no lo conservan, ¿no? Entonces desde cero nos atienden, no sabemos no sabemos la evolución histórica que tenemos en salud, no en la historia clínica, entonces eso nos podría facilitar a cada uno de nosotros. Características de los documentos archivos. A ver, ahí están las características, ¿no? No todo documento, no todo documento es documento archivo, ¿no? Para que sea un documento archivo tiene que cumplir ciertas características, ¿no? Entonces, uno de ellos es los caracteres externos, ¿no? Y a la vez tenemos caracteres internos, perdóname. Dentro de ello tenemos, dentro de los caracteres externos, ¿qué tenemos? Clase de documento, tipo, formato, cantidad, y más adelante vamos a desarrollar uno por uno de cada uno de ellos. Al mismo tiempo tenemos los caracteres internos, ¿no?
¿Quiénes están en los caracteres internos? Está la entidad productora que genera la documentación, las unidades funcionales, las unidades orgánicas y el contenido, lugar y fecha, producción, ¿no? Y el contenido sustantivo de la documentación o el contenido. Vamos a ver por el chat, a ver qué nos están comentando. Buenas noches. Ah, ya, ok. Voy a tratar de verlo por el chat porque a veces un poquito me pierdo. Ahí está. Ok, ok. Muy bien. Ahora vamos a ver el documento caracteres externos. A ver, este es uno de los caracteres. Vamos. Clase, ¿no? Dentro de las características externas de los documentos, uno de ellos es clase, ¿no? Los documentos pueden clasificar en textuales, iconográficos, sonoros, audiovisuales y electrónicos. En los tipos podemos definir con el contenido, la estructura del documento de la presentada, ¿no? Ejemplo, los tipos de documento, podemos ver los oficios, cartas, memo, informe que ustedes diariamente manejan en sus diferentes unidades orgánicas. En relación con los formatos, tenemos formatos tamaño A4, tamaño oficio, ¿no? Diferentes soportes, disquete, 2 3/4, hoy en día ya no existe, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? En relación a la cantidad, es el volumen de la unidad de documentación, ¿no? Cantidad de los documentos, puede ser cantidad de ajos, ¿no? Cantidad de documentos y el espacio que ocupa el documento. Y una de las reglas en la archivística es la medición de documentos es en metros lineales, ¿sí? Es en metros lineales. Y también puede ser documentos que se trata de documentos manuscritos, ¿no? Y hoy en día, documentos digitales, expedientes electrónicos que está tomando bastante fuerza y a la larga tenemos que consolidar con los documentos electrónicos y los documentos físicos, ¿no? Muchos de ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen aún todavía una parte de documento físico y otra parte de documento digital? ¿Verdad? Entonces va a haber un momento que tenemos que unirlo, ¿no? Lo convertimos en digital 100% o si no lo convertimos en físico, pero hay alta probabilidad de que se va a digital porque últimamente ya están saliendo con firmas digitales, entonces no hay forma de regresarlo. Así que con lo que tenemos que digitalizar, entonces tenerlo unido toda la documentación. Sí, ¿qué nos dice? A ver, ajá, a ver qué nos dice por el chat. Vamos monitoreando también. Presente. ¿Cuántos folios debe tener un archivador? Ajá. Ahí están, ya están haciendo la pregunta, ¿sí? Como lo comentaba, vamos a ver, nos dicen al mismo tiempo, al final vamos guardando, respondiendo las preguntas. Pero el archivo de palanca, un archivo de palanca, un promedio contiene, ¿cuánto contiene? Altura 20 centímetros, eso lo está preguntando Patricia. Un archivo de palanca normalmente, Tacna, Kelly de Tacna nos pregunta, ¿cuántos folios deben tener un archivo de palanca? ¿Cuántos años podemos conservar documento en físico? Ajá, ya viene la pregunta. Mejor la dejamos la pregunta al final porque si no si no vamos a acumular con todas las preguntas. Pero sí, le agradecemos sus preguntas, pero vamos a guardarnos para el final para no salir del tema, porque de lo contrario vamos a combinar un poquito. Pero toda la pregunta que ustedes van a hacer, excelente, vamos a absolver al final. ¿Sí? ¿Le parece, por favor? Lo voy a hacer a todos los presentes para que no generemos el desorden y nos guardamos todas las preguntas, pero sí, ustedes, por favor, van anotando y al final vamos a hacer una lista de preguntas. Esperemos que el tiempo nos alcance. Creo que sí, hasta las 11 esperemos con la garganta me aguanta para poder responderlo, si no, lo programamos otra fecha. ¿En qué estamos? A ver, metros lineales. Efectivamente, ¿no? La medida de la documentación es en metros lineales. En relación forma estamos hablando, nos estamos refiriendo a la tradición documental, que es en documentos si son originales o copias, ¿sí? Si son documentos son copias o son documentos copia original, ¿no? Y ahí vienen las preguntas, ¿no? ¿Son copia simple, copia certificada, copia feateada?
Este es otro debate, ¿no? Este es otro debate que más adelante vamos a ver en las preguntas, ¿no? ¿No? ¿Cuáles son las copias simples? ¿Cuáles son las copias certificadas? ¿Cuáles son las copias feateadas? Ujú, ¿no? ¿Quiénes deben hacer el feateo? ¿Quiénes lo que deben certificar? ¿No? ¿Y quiénes están facultados para hacer ese documento? Entonces, esa pregunta también vamos a ver al final. Así que esta clase va a ser bastante interesante con la participación de ustedes, porque muchos de ustedes solamente featean y otros casos ustedes solamente certifican, o en otros ambas actividades lo hacen. Entonces, vamos a ver cuál es el estándar, cuál es lo recomendable, cuál debemos hacer, cuál no debemos hacer. ¿Sí? Así que el día de hoy vamos a absolver algunas de esas preguntas. Posiblemente tenemos presencian muchos de los abogados, quien también nos va a sacar algunas dudas, ¿no? Nos va a sacar algunas dudas. Así que atento a la clase. ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos las características, la segunda parte, ¿no? Las características internas de los documentos, ¿no? ¿Quiénes son? La entidad productora. ¿Qué es la entidad productora? La entidad productora es el autor del documento. O sea, quiere decir que puede ser una persona jurídica, natural, nosotros mismos, ¿no? Muchos de ustedes, muchos de los documentos son autores de ustedes, pero gran parte del que produce más cantidad de documentos son las entidades públicas, ¿verdad? En cumplimiento de sus funciones, toda la entidad pública tiene la obligación de generar documentos, al conservar y administrar y organizar de la mejor correctamente. ¿Qué más? Puede ser una persona natural, jurídica, y también puede ser ambos lados, públicas, privadas. ¿Sí? Así que todos generamos documentos, todos somos entidades generadoras de documentos, ¿no? Sea persona natural, sea persona jurídica y como persona natural que nosotros generamos. Nuestro escrito, nuestra solicitud de constancia de trabajo, ¿no? Nuestra constancia de capacitación, sucesivamente vamos generando los documentos. Las unidades funcionales son las razones que han dado al lugar a la creación documental, formando considerablemente por este orden la función, la actividad, el trámite que se dio al que se ha realizado, ¿no? O sea, quiere decir que son las unidades funcionales que generan los documentos en las diferentes unidades, en las entidades públicas, ¿no? Una entidad del Estado está distribuido por varias áreas, ¿no? O sea, dígase alta dirección, órgano de apoyo, órgano de asesoramiento, órgano en línea y algunos órganos desconcentrados. Todo ello conforma la estructura orgánica de una institución pública, perdona, pública. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos fecha y lugar, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice en fecha y lugar? ¿No? En la fecha y lugar de producción nos dice son los datos de ubicación, ¿no? Son los datos que se ubican cronológicamente y geográficamente el documento. Y se denominan también datación o cronológica tópica del documento. Es decir, ejemplo, ¿no? Este documento, un oficio. El oficio ha sido generado en, ejemplo, Arequipa. Entonces, ahí podríamos poner lugar y fecha. Entonces, Arequipa, hoy día estamos, Arequipa, 10 de agosto del 2022, ¿no? Y si sucesivamente, si son documentos generados en Lima, Lima, 10 de agosto del 2022. Sucesivamente vamos considerando estos datos. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? En la última parte, el contenido sustantivo, ¿no? En el contenido sustantivo o tema es el asunto o el tema que se trata el documento, es decir, el fin o objetivo de su producción. El contenido puede ser intensivo, muchos datos sobre un bien definido, o extensivo, pocos datos sobre un contenido que más amplio, diversificado, datos derivados de un asunto diferente, ¿no? Es decir, el contenido, ejemplo, ¿no? No sé si cuántos de ustedes han, han visto memos, informes, donde que dicen el asunto el que se indica, ¿verdad? Entonces, eso como lo que no nos ayudaba mucho, ¿no? El que se indica en el documento. Entonces, en ese caso tenía que leerle todo el documento para que pueda saber de qué se trata, ¿no? Pero sin embargo, si ustedes lo pueden considerar, eh,
un resumen, ¿no? Supongamos el asunto, lo pueden poner programación de rol de vacaciones, entonces ya lea un mensaje de qué se trata, sin la necesidad de leerle toda la documentación, ¿no? Entonces, este es el fin de este contenido, ¿no? Que sea preciso, comprensible, rápido, que puede entrar, porque muchos de los gerentes o lo que son de alta dirección no puede leer todo el contenido, al grano, al punto. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las acciones que hay que hacer? ¿No? Entonces, los especialistas, que la parte operativa, el personal de apoyo, tiene que estar perfilado a ese nivel, ¿no? Rol de vacaciones, rotación del personal, cambio del personal, renovación de contrato, algo preciso que la persona o que el director o que va a tomar la decisión sea rápido, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata la renovación? Inmediatamente toma los casos. Creo que he visto levantando mano a alguien, por favor, a ver si capaz algún tema específico. Con Jorge Francisco, ¿no? Dice, no se ve el avance de las diapositivas. A ver, por favor. No sé si capaz no está pasando mi Sí, PPT, me doctor, avisa. sí está pasando. Ah, excelente, muchas gracias. Gracias, doctor. Entonces, posiblemente participante está teniendo alguna inconveniencia. Excelente. ¿Ya? Así que sigamos, sigamos. A ver, ¿qué más? Estructura de documento de archivo. Ahí está, la estructura de documento de archivo. A ver, en la estructura de documentos de archivo, vamos a ver, tenemos tres estructuras que son muy importantes. Eso sí es clave, ¿eh? Capaz aquí vienen los exámenes, así que atentos todos los participantes. Hay algunos puntos claves que ustedes en el momento de terminar este curso tienen que saber, ¿sí? Esas son cosas que si ustedes le preguntan si va a un curso de archivo, trámite documentario o servicio de mensajería, tiene que dominar sí o sí, ¿sí? Esta es el regla de oro, ¿no? Una de las reglas de oro es la estructura del documento de archivo. ¿Cómo está estructurado? A través de tres. ¿Cuáles son? Primero, el soporte, el segundo medio, el contenido. Ese es el regla de oro de la estructura del archivo, ¿sí? Primero, el soporte, que es la parte física, ¿no? Muchas veces lo utilizaron arcilla, madera, pergamino, lienzo, hoy en día papel, alto porcentaje, pero ha reducido ahora en formato digital. Películas, discos, etcétera, etcétera. No, este es el primer estructura del documento de archivo, ¿no? El soporte, ¿no? Ustedes ya tienen el soporte. El segundo estructura es el medio es el vehículo de la información, ¿no? Que utiliza para fijar el contenido, ¿no? Sea escritura, gráfico, colores o símbolos, notas y musicales, ¿no? Y finalmente el contenido, es la información o el mensaje que se transmite en el documento, ¿no? Puede ser un proyecto de resolución, proyecto oficio, sucesivamente, ¿sí? Así que por favor, atentos, mucho atentos, esto sí son preguntas fijas para el examen. ¿Qué más tenemos? A ver, aquí tenemos la legislación archivística, ¿no? Para muchos de ustedes, capaz la primera vez, para otros ya es un repaso, pero no estaría más actualizarlo a unas normas que diariamente van modificando, ¿no? En especial en la legislación archivística, ¿no? Es necesario mencionar que tenemos un organismo, una entidad pública que es el Archivo General de la Nación, ¿no? Que se encarga de emitir algunas directivas o todas las directivas relacionadas a los documentos de archivo, gestión documental que tiene alcance a nivel nacional y cumplimiento obligatorio para todas las entidades públicas, ¿no? Entonces, aquellos que trabajamos en las entidades públicas estamos obligados a cumplir esta directiva, ¿no? Entonces, el, el incumplimiento de eso están algunos muchas veces, o todos están sujetos a las posibles sanciones, ¿no? Entonces, todo eso hay que sumarle también la norma de la Contraloría, ¿no? La norma de Contraloría, la norma del Sistema Nacional de Control, ¿no? Siempre está a la par para que puedan tener en cuenta
y cumplir en ambas normas, no tanto como la norma de la Contraloría y tanto como el del Archivo General de la Nación, que es el encargado, es el encargado del Sistema Nacional de Archivos, que velan por el patrimonio documental de la nación, ¿no? Entonces, aquí hice una recopilación de algunas normas para que ustedes puedan tener, revisar, leerlo, ¿no? Y a la vez conocer, ¿no? Cuáles son las normas relacionadas con la archivística, ¿no? Entonces, primer punto, tenemos nuestra Constitución, ¿no? Del año 93, y de ahí nos viene nuestra primera ley, decreto ley, mira cómo era el decreto ley, ¿eh? Decreto ley, ¿eh? Hoy en día es ley, pero aquel tiempo en el año 70, 80, en el gobierno militar, lo consideraba como decreto ley, ¿no? El decreto ley 19414, la primera ley de defensa, conservación e incremento del patrimonio documental de la nación, ¿no? Mira, esta ley, su reglamento sale en el año 75, ¿no? ED es el sector de educación. Mira, desde esa fecha hasta hoy en día, aún está vigente esta norma, ¿no? ¿Y cuál es la razón de esta norma? Una de las razones de esta norma es, hay dos puntos, hay dos párrafos que ustedes más adelante van a leerlo, que hace mención que hasta hoy día se lo tiene en consideración y lo toma en cuenta, ¿no? Uno es sobre donde que establecen los documentos mayores a 30 años, son documentos históricos que deben pasar al Archivo General de la Nación, ¿no? Y ese es el punto que hasta ahora está vigente, se mantiene, ¿no? Y el otro es que todos documentos que se generan en administración pública no se conservan, o sea, sí la faculta el Archivo General de la Nación para que pueda hacer la parte de eliminación de documentos, de aquellos documentos innecesarios o que han cumplido su ciclo vital, ¿no? Es decir, que aquellos documentos que terminaron el fin administrativo. El fin administrativo quiere decir que han terminado, han cumplido la función administrativa, el contable, el legal, todo ello, ¿no? Entonces, todo eso, claro que sí, hay un procedimiento, hay una directiva que hay que seguirlo, entonces, cumplimiento de ello sí se puede eliminar. Entonces, mira, destino curioso de la vida, esta ley menciona, ¿no? Menciona que aquí los documentos en la administración pública sí se puede eliminarlo. Entonces, de esta ley salió una lista de las directivas, van modificando, modificando, actualmente vamos a ver en la parte final, ¿no? Las últimas modificaciones sobre cómo debe hacer el procedimiento de eliminación de documentos. ¿Qué más? Tenemos la ley 25323, la ley Sistema Nacional de Archivos, donde establece que el ente rector del Sistema Nacional es el Archivo General de la Nación, ¿no? De ahí vienen los archivos regionales y los archivos públicos, ¿no? Todos ellos forman el Sistema Institucional de Archivos. Hoy en día estamos puertas a elecciones municipales, regionales, vamos a tener nuevas autoridades, entonces, y todas las autoridades, en especial los alcaldes y gobernadores salientes, tienen que entregar correctamente la documentación que ha generado, a lo menos, en especial los periodos que ellos estaban, ¿no? Pero sin embargo, la entrega transferencia hace todo el acervo documental. Entonces, esta legislación, esta directiva le va a servir muy importante para ellos. Sé que la Contraloría y el Archivo General de la Nación ya están trabajando para ver cómo tiene que hacer la correcta transferencia de documentos a la gestión entrante. Acuérdense, a partir del 1 de enero del próximo año, las nuevas autoridades elegidas, tanto regionales y municipales, ya van a estar asumiendo ese cargo. Entonces, ¿en qué condición está recibiendo la documentación? Entonces, la capacitación de ustedes, la presencia de cada uno de ustedes es muy importante porque ustedes ya van a tener las nociones básicas de la legislación archivística y algunas directivas que hoy día vamos a desarrollarlo. Entonces, eso va a ser muy importantísimo para que cada uno de ustedes puedan participar, opinar, ¿no? Cómo se hace la correcta transferencia, los inventarios, ¿no? La entrega de cargo, ¿no? Si hay algunas observaciones que podían
hacerlo. Así que esta clase va a ser muy importantísima para ustedes. Sé que muchos de ustedes están trabajando en las diferentes municipalidades provinciales, distritales y algunos en los archivos regionales, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver, la Ley del Sistema Nacional de Archivos tiene su reglamento, ¿no? Tiene su reglamento sobre cómo deben implementarlo. También tenemos la Ley 28996, Ley General Patrimonio de la Nación, ¿no? Donde que establece, ¿no? Las entidades, cuáles son las entidades encargadas de la conservación del patrimonio documental. No solamente documento, ¿no? Está tres entidades. Uno es el Archivo General de la Nación, netamente ve el patrimonio documental. Tenemos la otra parte, la Biblioteca Nacional, que ve todo lo que son material bibliográfico, ¿no? Y también tenemos el Instituto Nacional de Cultura, ¿no? Hoy en día el Ministerio de Cultura ya asumió, ¿no? Entonces ellos veían todo lo que son relacionados a monumentos. Entonces, esta ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, abarca, tiene alcance para todos, para las tres entidades, ¿no? AGN, Archivo General de la Nación, sobre lo que son de patrimonio documental, Biblioteca Nacional, relacionado, B, lo que son todo lo que son material bibliográfico y lo que son el ex Instituto Nacional de Cultura, hoy en día forma parte del Ministerio de Cultura, ya no existe el Instituto Nacional de Cultura, que ve lo que son de patrimonios, los monumentos. ¿Qué más? ¿Tenemos su reglamento? Claro que sí, tiene su reglamento, como toda ley tiene que ser su reglamento. También tenemos el decreto legislativo 681. El decreto legislativo 681 es la primera vez que sale en el Perú sobre el uso de la tecnología avanzada en materia de archivos. Eso datan aproximadamente 1993, ¿no? Desde allí viene el uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque se ha visto que muchas de las entidades han colapsado su espacio, no sabían cómo conservarlo, entonces empezaron, ¿qué hacer, no? Empezaron a ver las opciones, reducir el espacio, optimizarlo, hacer uso de las tecnologías. Entonces, mira, desde el año 93 ya teníamos esa herramienta, ¿no? Mira cuántos años hemos pasado para que hoy en día, con toda la coyuntura que estamos, para que pueda concretarse esa digitalización de documentos, muchas veces que ya están obligatoriamente las entidades la están haciendo, ¿no? Y asimismo, claro, como toda norma, van modificando, van actualizando y sale un decreto legislativo 827, amplía el alcance del decreto legislativo 681 en las entidades públicas, ¿no? Y de ahí mismo empalma las entidades privadas, ¿no? En especial las entidades bancarias, ¿no? Porque prioridad de ellos era tener la información veraz sobre el estado financiero de cada usuario, cada cliente. Entonces, los bancos comienzan a implementar la digitalización, ¿no? Entonces, esta norma ayudó bastante en la administración pública y más provecho han tomado las entidades privadas, porque para ellos la información es básico, importantísimo, tener sobre el historial de sus crediticios, de sus clientes. Entonces, aprovecharon bastante en 100% en las entidades bancarias. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ahora por el chat creo que también no está. A ver, que no disculpe, mi internet está fallando. Ajá, perdón. Curso de especialización, ahí está. Ok, no hay problema. ¿Qué más tenemos? A ver, normas conexas sobre trámite documentario y notificación, ¿no? Y también tenemos la ley de transparencia, acceso a información, ¿no? Entonces, esta ley es muy importante, ¿no? Que ha tomado bastante fuerza y a la vez están obligando a las entidades a implementar, ¿no? Hoy en día hay un portal de transparencia, ¿no? Como que todas las entidades públicas están obligados. A ver, creo que Martín levantó la mano, por favor. A ver, ¿desea participar, por favor? ¿Sí? A ver, No, participante doctor. Martín. Ah, no hay. No. Ah, excelente. Entonces creo que excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rieder.
Decíamos que en cumplimiento de la ley de transparencia, acceso a información, las entidades públicas ya están implementando, ¿no?, su portal de transparencia. Hoy en día, cuando ingresamos a una página web de una entidad pública, ya está estandarizado, ¿no? Ya está qué información que debe tener, ¿no? Entonces, es un buen avance que tenemos y a la vez están obligando el plazo de entrega de los documentos, ¿no? Acuérdense, antes que salga esta ley, ¿no? No había un plazo, excepto la ley 27444, 27444, la Ley General de Procedimiento Administrativo, también estipula los plazos, pero no con el peso de la Ley de Acceso a Información. En cambio, aquí hay responsabilidades, hay plazos, ¿no? Entonces, hoy en día, esta ley está tomando bastante fuerza y a la vez obliga a los administrados para que puedan entregar en el plazo estipulado, ¿no? Antes que salga esta ley, esperábamos los 30 días en cumplimiento de la ley 27444 para que nos pueda atender, pero sin embargo, con esta ley ya tenemos 7 días, 10 días hábiles para que nos pueda entregar la información, ¿verdad? Entonces eso ha acelerado bastante las unidades orgánicas. No tenían que entregar en el plazo estipulado y a la vez lo obligaban que su documento esté organizado correctamente, ¿no? Los originales muchas veces te piden copia certificada, ¿no? Entonces, el featario muchas veces, si no tiene el documento original, no lo van a featear, ¿no? Va a requerir, va a necesitar el original, la documentación para poder dar fe, ¿no? Entonces, esta ley apoyó bastante a la administración pública, sigue apoyando, ¿no? Entonces, creo que es una herramienta para la ciudadanía para que puedan tener acceso a la información en cumplimiento de esta ley, ¿no? Entonces, por un lado, y por otro lado tenemos la ley de protección de datos personales, claro que sí. En esa misma ley de transparencia de su información, en sus artículos 15A, 15B, 15C, habla sobre qué documentos son de información reservada confidencial, ¿no? Entonces, claro que sí, y eso tampoco no se puede dar cualquier ciudadano, ¿no? Esta ley protege la protección de datos personales. De lo contrario, todo el mundo accedería a toda la información que nosotros tenemos. Muchos de ustedes tienen en su centro laboral sus historias clínicas, su legajo personal, ¿no? Datos personales como son teléfono, correos, ¿no? Entre otros que a veces no se puede acceder así nomás sin la autorización del titular, ¿no? Entonces, movimientos financieros, las entidades privadas, ¿no? Son datos muy sensibles que la institución tiene que garantizar y la persona, más aún muchos de ustedes capaz están a cargo de un archivo central, tiene que garantizar que esa información no puede acceder cualquier persona. No, mucho ojo en caso de los legajos personales, ¿no? Por eso en el legajo personal, en el rótulo, ustedes van a ver que son información confidencial, ¿verdad? Entonces, esa información confidencial solamente puede tener el titular, el jefe de recursos humanos y algún funcionario más que esté autorizado. No toda persona puede acceder al legajo personal, cada persona. Entonces, aquellas personas que están trabajando en esa área tienen que tener mucho cuidado, ¿no? No todas personas pueden tener la información de todo, ¿no? Salvo con la autorización correspondiente, ¿no? Del titular del legajo o el documento que están tratando, ¿no? Acuérdense, hay muchos documentos que son muy delicados de la salud de cada persona, ¿no? Esa salud solamente nadie más tiene que saber, excepto el médico tratante y el titular, ¿no? Y hay una ley que lo protege a ello, entonces son cositas que tenemos que tener bastante cuidado. ¿Qué más? Tenemos el decreto legislativo 1412, la ley que aprueba la ley de gobierno digital, ¿no? Entonces, esto es la era digital, ¿no? Y como le comentaba, hoy día tenemos la Secretaría del Gobierno Digital, ¿no? Que es el ente rector de toda la implementación tecnológica, que está tomando la conducción, ¿no? Que depende de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Esa es la Secretaría General, Secretaría del Gobierno Digital, está implementando una lista de directivas, capacitaciones, ¿no? Para poder
implementarlo, aterrizarlo, y todo lo comento en físico en formato digital. Cómo a través de la tecnología podemos, podemos tener alcance a la ciudadanía, ¿no? Entonces, ese modelo están tomando de otros países, ¿no? En otros países ya existe esta tecnología. La implementación política, cero papeles, el pago al autovalor digital, todo eso en otros países ya existe. Eso, lo que en nuestro país está un poco atrasada, pero la Secretaría de Gobierno Digital está tomando bastante fuerza para poder implementarlo, ¿no? Entonces, a raíz de ello sale una lista de directivas que está sacando a favor de ello para que puedan implementarlo, ¿no? Incluso el uso del software, el uso de metadatos, todo ello ya están estandarizando para que pueda facilitar a todas las entidades, porque acuérdense antes cada entidad asignaba su presupuesto para su implementación del software de su trámite documentario o servicio de mensajería. Pero hoy en día la Secretaría de Gobierno Digital ya está implementando, incluso ya le está dando facilidad del código usuario de los software que ellos implementaron, ¿no? Entonces eso ya están reduciendo el costo. Y el costo en especial lo que son de las municipalidades provinciales, distritales en el interior del país, que muchas veces no tienen esa capacidad para invertir en ello, pero la Secretaría de Gobierno Digital ya lo tienen, entonces previa capacitación, previo convenio, le están dando las facilidades. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos la resolución de Secretaría de Gobierno Digital, la 001 de 2017, esa es la implementación del modelo de gestión documental, ¿no? Mira, en el año 2017, antes que salga la pandemia, ya la Secretaría de Gobierno Digital ya estaba implementando, ¿no? Incluso ya estaban anualmente están ampliando los plazos para la implementación. Hasta que llegó la pandemia, nos obligó prácticamente a todas las entidades. En el año 2000 se crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, ¿no? Ya es un sistema, ¿no? Y la conducción está a cargo de la Secretaría de Gobierno Digital. ¿Qué más? También sale un reglamento del Sistema Nacional de Transformación Digital. ¿Qué más? Tenemos reglamento de procedimiento administrativo, sanciones del Archivo General de la Nación. O sea, hay una sanción. Hay un reglamento de sanción en el cumplimiento de la legislación archivística. Así que bastante cuidado, mucho cuidado aquellos o todas las personas que están trabajando en el quehacer archivístico, trámite documentario y servicio de mensajería. No, hay una resolución, no, es un reglamento, mejor dicho, donde establece donde el procedimiento administrativo sancionador. ¿Sí? Así que mucho atento, mayor detalle, acá está la resolución, ustedes pueden sacar, pueden googlearlo y pueden tener toda la información, o si no, al final yo lo voy a enviar como material de ayuda para que ustedes puedan leerlo para conocer. Para que ustedes puedan leer un poquito sobre todo lo que son procedimientos, sanciones. ¿Qué más? Y finalmente, el último párrafo es el reglamento de organización y función del Archivo General de la Nación, para que ustedes un poquito sepan qué es el Archivo General de la Nación, qué funciones hace, ¿no? Y cuál es su alcance de su existencia. ¿Qué más? Aquí sí, netamente, esto sí, netamente de directivas internas del Archivo General de la Nación, ¿no? Ese también es muy, muy importante que ustedes conozcan y apliquen, y también para que ustedes puedan tener una base legal, en especial los abogados, para que puedan sustentar, y todas las personas que estamos trabajando en el quehacer archivístico, porque muchas veces, nos quejamos por la limitación del presupuesto o limitación del personal, pero sin embargo, si nosotros hacemos nuestro requerimiento, ¿no? Un requerimiento viable, que esté sustentado técnicamente bajo procedimientos, tanto el Archivo General de la Nación, directivas del Archivo General de la Nación, como de Contraloría y otras directivas, normas internas que puede tener la institución. Entonces, la administración o la entidad nos va a asignar el presupuesto adecuado y la aprobación correspondiente, ¿no? Acuérdense, muchos de nosotros tenemos que ponernos en posición de un administrador.
¿no? Un administrador de una entidad es una responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad y asignar un presupuesto, 1 sol, 2 soles, 1 millón, 3 millones, tiene que tener con un sustento técnico, sustento legal y la viabilidad del proyecto. Porque lo contrario, el administrador está destinado a ser sancionado, ¿no? Porque muchas veces la Contraloría o el órgano de control interno lo que verifica es por qué le asignó tanto presupuesto sin haber evaluado la factibilidad, prefactibilidad del impacto que podía generar, ¿no? El costo social y entre otros que pueda generar para la institución. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Por eso muchas veces los archivos centrales no tienen el presupuesto porque lamentablemente carecen del sustento técnico, carecen del sustento legal, el impacto que puede generar. Entonces, ya muchas veces los administradores tienen alto riesgo de asignar el presupuesto porque a la larga, si no se cumple ese proyecto o no está bien sustentado, ellos están sujetos a posibles sanciones por asignar un presupuesto, ¿no? No soy abogado, pero ya ellos interpretan como malversación de fondos. Entonces, esa parte de los administradores se cuidan bastante, ¿no? Y por eso cuando nosotros queremos implementar aquello que estamos trabajando en el mundo archivístico, cuando queremos sustentar nuestro proyecto de asignación de presupuesto o contratación del personal, tenemos que considerar las características técnicas estándares y sustentar técnicamente por qué queremos tener más personal y por qué queremos tener mayor presupuesto, ¿no? ¿Cuál es el impacto? ¿No? ¿Cuál es el impacto? Necesito tantos 1.000 soles y para eso necesito tanto presupuesto y cuál es el cronograma de actividades y cuál es el perfil de la persona que va. Entonces, a base de eso vamos sustentando punto a punto para poder asignar ese presupuesto y a la vez tenemos que cumplir, ¿no? ¿Cuáles son los entregables, ¿no? Hoy en día en la administración pública ya nos asigna por asignar el presupuesto, ¿no? Presupuesto por resultados, ¿no? ¿Cuál es el impacto, ¿no? ¿Qué me va a generar cuando le asigne ese presupuesto? Entonces, esos todos son los factores que hay que tener en consideración. Creo que son las 10. No, creo que nos vamos un receso, por favor. Me confirma, doctor Reader. Voy a aprovechar, tomar unas agüitas. Como le decía, estoy un poquito mal de garganta, más bien van a disculpar. Doctor Reader, ¿está? ¿Está presente? Sí, doctor, en estos momentos, sí. No, nos vamos un receso 5 minutos de pasito. Me aprovecho. Tomarnos agüitas, por favor. Sí, doctor, ¿Sí? no hay problema. 5 minutos, Excelente. estimados participantes, pero no se vayan de Zoom porque voy a explicar sobre el aula virtual y algunos Excelente. servicios que le brindan. Entonces, excelente, doctor. En 5 minutos regreso, por favor, mientras que van dialogando con doctor Reader. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Bueno, en estos momentos, estimados participantes, vamos a explicar sobre el aula virtual y sobre el curso de hoy. Muy bien, en estos momentos voy a ingresar a lo que es, por favor, ¿me confirman si me logran escuchar? ¿Sí? ¿Todo bien? Les agradecería que me confirmen. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, el estudiante Uriápolis, ¿sí? Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Excelente, muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a iniciar uriapolis.com, iniciamos sesión. Correo electrónico es el que brindé a mi asesor de ventas. El que le pagué los 15 soles, él me dijo correo electrónico y la contraseña, su número del DNI. ¿Perfecto? Hasta allí vamos a ingresar. Perfecto. Seguimos. Vamos a bajar, bajamos y vemos los cursos que están disponibles. Por ejemplo, el de hoy, trámite documentario, está disponible. Mañana tenemos clase, protección de los niños, niñas y adolescentes, medidas de protección en caso de violencia, también está disponible. Tenemos un curso de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar que al finalizar la sesión les explicaré.
El curso de delito de cohecho y colusión, delito contra la administración pública también están disponibles y muchísimos más. A ver, vamos a ver los cursos que aún tenemos en vivo. ¿Perfecto? Si gustan, le toman foto y luego al finalizar le dicen a su asesor de ventas para que le pueda registrar. Actividades ilícitas en las personas jurídicas, en vivo, delito de violación sexual y agravantes, responsabilidad penal económico y responsabilidad penal administrativa, ¿sí? Seguimos. Lo que es delito de peculado y tráfico de influencias, investigación policial en delito de violación sexual a menores de edad. El próximo, hoy día estamos 10, el próximo miércoles vamos a tener un curso, que la inversión también es de 15 soles. Gestión documental, foliación y archivos. ¿Correcto? En la segunda parte, igual 15 soles, 24 horas académicas. Y ahora, vienen 3 cursos de actualización. Redacción jurídica de escritos y medios de impugnatorios, son 6 sesiones. Procedimiento administrativo disciplinario sancionador, 6 sesiones, 90 horas académicas cada uno. Trámite documentario y gestión de archivos, también. El precio de 50 soles cada uno, 6 sesiones, 90 horas académicas. ¿Perfecto? Todo eso son clases en vivo. Vamos a ir a inicio. Mis cursos. En caso de hoy, es un curso, ¿sí? De 2 horas en vivo. Voy a ir al curso. Perfecto. La grabación estaría a partir de mañana 3 de la tarde. Ojo, ahorita no hay grabación porque seguimos en vivo, clases en vivo, ¿correcto? Registramos asistencia. ¿Qué hora es? Para ver que estamos en vivo. 10 y 4 minutos. Los materiales de lectura se van a subir aquí. Realicen sus comentarios, ya hay 5 comentarios. Perfecto, ¿sí? Aquí realicen su comentario. Y el certificado estaría a partir del día viernes. ¿Cómo son las grabaciones? Vamos a ver y un modelito de certificado. ¿Está bien? En estos momentos voy a ir al curso, la grabación, en estos momentos. Este disco duro es de una persona, de un trabajador, de una computadora. Yo esto lo conecto a mi ordenador y puedo ver que tengo un antivirus, sacan una advertencia para que lo podamos... ¿Sí? Así va a salir su grabación en Full HD. Los materiales también se van a compartir del ponente, al igual que nosotros se vamos a brindar materiales adicionales. El certificado, ¿cómo es un modelo de certificado? Vamos a ver en estos momentos. ¿Sí? 10 y 4. Muy bien. Seguimos, vamos a ir a descargar. Descargamos el certificado. Hasta ahí creo que pueden ver, ¿sí? A ver, un momento, por favor. Listo. Descargamos certificado, sus nombres completos, lo que es el nombre del curso, firma del decano, código QR, número de validación, firma de nuestra gerencia, acreditación de horas académicas, contenido temático, distribución de horas, una breve reseña al docente y la nota 20. Código QR, número de validación. Así tal cual su certificado va a salir en físico. ¿Correcto? Muy bien. Creo que hasta ahí estamos perfectos. Seguimos. El 11 de septiembre iniciamos con el curso de actualización en trámite documentario y gestión de archivos en la administración pública. 8 sesiones, 90 horas académicas, bajamos, gestión de trámite documentario y manejo de archivos digitales, gestión documental, organización documental, gestión de trámite documentario, proceso de recepción y despacho, Sistema Nacional y Sistema Institucional de Archivos, instrumentos archivísticos, gestión documental y administración de archivos. Perfecto. Como pueden ver, son muy buenos ponentes, el doctor Jean-Pierre Valverde Encarnación, el doctor Adilson Castillo Miranda y el licenciado Melchor Valdeón. El precio regular es de $69.90, pero estamos dejando por esta semana 50 soles. ¿Perfecto? Si te quieren matricular, ¿sí? Si te quieres matricular, les estoy dejando mi número de celular. ¿Perfecto? Ahí les estoy dejando. Muy bien.
Ahora sí, estimados participantes, al finalizar la sesión les estaré explicando un poquito más. ¿Perfecto? Doctor, muy buenas noches nuevamente. Adelante, ya está activo su coanfitrión y retomamos lo que es la sesión de clase. Excelente, excelente, doctor Rieder. Aprovechando el intermedio, ya el doctor Rieder ya le explicó. Excelente. A ver, voy a compartir, por favor. ¿Dónde está? A ver, ¿en qué punto nos quedamos? Vamos a ver, estamos por aquí. Excelente. Ahora sí, por favor, ¿me confirma si estoy compartiendo mi PPT? Sí, doctor. Excelente, muchas gracias. ¿No? Estábamos en el punto de la revisión de la directiva, ¿no? Como lo comentaba, es necesario, señores participantes, que ustedes conozcan una lista de directivas que emite el Archivo General de la Nación para que ustedes puedan aplicar correctamente en los que hacer trabajo archivístico, trámite documentario y servicio de mensajería y la notificación, ¿no? Entonces, aquí tenemos una lista que para que ustedes puedan revisarlo, ¿no? Uno de ellos es normas sobre el servicio archivístico, ¿no? ¿Qué es el servicio archivístico? ¿En qué consiste, no? ¿Cuáles son las modalidades de servicio archivístico? ¿No? Que más adelante vamos a verlo. También vemos la parte conservación, directiva relacionada sobre conservación de documentos archivísticos, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros para una correcta conservación de documentos de archivo de valor permanente, ¿no? Y también tenemos la valoración documental, que todas las entidades deben tener comité de valor de documentos donde deben hacer la valoración documental, ¿no? Los criterios de valoración documental, ¿cuáles son los criterios que debe tener para una correcta evaluación de documentos de archivo? También tenemos la parte, la descripción, ¿no? Directiva sobre la descripción de documentos archivísticos, los inventarios, ¿no? ¿Cuáles son los inventarios que debemos hacer en el momento de transferir nuestro documento, ¿no? Anualmente terminamos nuestra gestión o cierto periodo, tenemos que llevar al archivo central, transferir, ¿no? Todas las unidades orgánicas que generan documento están obligados a transferir o centralizar documentación en un solo archivo que se llama el archivo central, ¿no? De los diferentes archivos de gestión, tiene que centralizar el archivo central. Es ahí donde tiene que estar todos los documentos y para ello hay que conocerlos, cuáles son los procedimientos y los formatos que debemos hacer, que debemos utilizar para una correcta transferencia de documentos. No solamente documentos de archivos físicos. Acuérdense, hoy en día la transferencia va a ser transferencia en formato digital, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que estipularlo, ¿no? ¿Qué más? La organización de documentos, ¿no? La organización de documentos archivísticos, ¿no? ¿En qué consiste la organización, la clasificación, ordenamiento, la asignatura, la codificación, ¿no? Tenemos que estandarizar estos procedimientos. Y también vemos las normas sobre la foliación, ¿no? La foliación está bastante relacionada. Hay una directiva de foliación de documentos del Archivo General de la Nación, que es la directiva 006-2019, donde establece cómo debemos hacer la correcta foliación, pero adicionalmente la ley 27444 establece también uno de los párrafos cómo debemos hacer la correcta foliación en el momento de presentación a través de mesa de partes, ¿verdad? Entonces, la idea es complementar con esta ley y tenerlo estandarizado la foliación para evitar, para evitar la duplicidad de foliaciones y tener borroneos, ¿no? Porque la razón de ser de un documento es que la información esté nítida o veraz sin alguna alteraciones, ¿no? Pero sin embargo, muchas veces hemos visto que muchas veces la foliación la hace encima de las letras, encima de la información, entonces no es lo correcto que le podría servir a la entidad, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante también este punto. ¿Qué más tenemos? A ver.
Y continuamos con las directivas, ¿no? Tenemos la directiva sobre la elaboración de documentos de gestión archivística, ¿no? Entonces, para una correcta organización de documentos, las entidades pueden implementar, adicionalmente que emite el Archivo General de la Nación, cada entidad pública tiene la obligación de implementar, elaborar nuevas directivas, nuevos manuales, nuevos procedimientos que podría apoyarlo para una correcta organización de documentos. Para ello, el Archivo General de la Nación ha emitido una directiva sobre los parámetros, cómo deben tener un manual de procedimientos, cómo deben tener qué es una directiva, cuál es la estructura, qué es un instructivo, cuál es la estructura de un instructivo. Entonces, todo ello tiene que estar estandarizado y así poder aprobar y trabajar coordinadamente con las entidades públicas. Y sobre directiva de transferencia de documentos, que anteriormente estaba explicando, ¿no? Y hoy en día viene bastante uso frecuente de directiva de transferencia cuando va a ser transferencia gestión de las municipalidades provinciales digitales y los gobiernos regionales. Y finalmente tenemos la directiva de eliminación que estaba comentando en el inicio de la clase, ¿no? Esta directiva salió en el año 2018 y últimamente hace poco, hace un mes, 2 meses, ha salido nueva resolución dando algunas modificaciones, haciendo algunas precisiones en el procedimiento, para el correcto procedimiento de eliminación de documentos, porque es necesario actualizar, porque ahí las normas van actualizando y a la vez tenemos un espacio que todavía hasta ahora mismo el Archivo General de la Nación no se anima o no se atreve todavía a hacer eliminación de documentos, de aquellos documentos que están digitalizados con valor legal, ¿no? Entonces, no sé si como estaba la parte de introducción a la presentación, creo que no me mencionaron que quien les habla, he sido miembro del Comité de Valor, he sido miembro de la Comisión Técnica del Archivo General de la Nación, ¿no? En representación de una asociación. Entonces, en el periodo 2021, entonces, en ese periodo no hemos visto nada de eliminación de documentos, digitalizados con valor legal. Entonces, en resumen, es decir, hoy en día las entidades públicas que han hecho la inversión de implementar su línea de digitalización con valor legal, lo tienen conservado. Aún todavía no han hecho la eliminación, pero la norma sí le faculta para que puedas hacer eliminación, pero nuestro ente rector aún todavía no ha hecho ninguna eliminación. No esperemos que este año o el próximo deberían implementar. De lo contrario, las entidades públicas estarían haciendo doble costo. Uno, la inversión en la digitalización de documentos con valor legal, que le faculta que pueden eliminar una vez que digitalizado, pero sin embargo el Archivo General de la Nación todavía no la ha aprobado la directiva, pero no la comisión técnica, ninguno ha presentado. Y por otro lado, estaría conservando documentos físicos, ¿no? Entonces, doble inversión, al final, y están los dos, ¿no? Entonces, uno de ellos tiene que ejecutarlo, ¿no? Eliminación de documento físico o eliminación de documento digital. Así que son tareas pendientes que esperemos que toda la gestión pueda implementar y agarrar como plan piloto para poder ejecutarlo. Bueno, ahora vamos a ver algunos puntos, algunas directivas específicos que le puede tomar bastante interés o día a día están aplicando ustedes o todavía están intentando organizar su documento. Entonces, algunos directivos, no todo directivo vamos a revisar, ¿sí? Ustedes en sus horas libres lo van a revisar, analizar y si hay preguntas también pueden hacerlo, pero hay algunas directivas que he seleccionado para que ustedes puedan, podemos verlo en esta sesión y posiblemente puede generar algunas preguntas y al final de la clase vamos a absolver, ¿no? Esta es una de las directivas que es la organización de documentos. Con respecto a organización de documentos, la finalidad de esta directiva es disponer de un documento técnico normativo que permita el correcto desarrollo de las actividades para la organización de documentos archivísticos en las entidades públicas, ¿no? Finalidad de establecer las pautas y recomendaciones para la correcta organización de documentos archivos en las entidades públicas de acuerdo a las normas
cumplimiento obligatorio del Sistema Nacional de Archivos, ¿no? Esa es la finalidad de esta directiva, ¿no? Y tres, eh, nos establece tres puntos claves que es relacionado a la agrupación documental, ¿no? Entonces, este punto sí, por favor, atentos, ¿sí? Así como hemos visto el anterior, la estructura del soporte de documento archivístico, este es el otro punto clave que ustedes deben tener sobre la agrupación documental, ¿no? La agrupación documental se hace a través de tres formas. Uno, fondo, sección y serie documental, ¿no? Son términos básicos que ustedes o nosotros o todos nosotros deberíamos dominar, ¿sí? Teniendo esas nociones o terminologías básicas, vamos a poder estandarizar el uso del lenguaje para poder entendernos y organizarnos correctamente en nuestros documentos de archivo, ¿sí? Vamos por el punto uno, que es el fondo documental, ¿no? ¿Qué dice fondo documental? Corresponde a todos los documentos producidos, emitidos, recibidos en la entidad pública por todas las unidades, organizaciones productoras en el ejercicio de sus funciones o en el desarrollo de sus actividades. Estructurado de acuerdo a criterios orgánicos, funcionales o mixtos. Sí, ese es el fondo. Es decir, en resumen, para que ustedes puedan entender, para que sea sencillo, práctico, el fondo documental es el conjunto de documentos de todas las unidades orgánicas que forma entidad. Es decir, fondo documental del Ministerio de Transportes, fondo documental del Ministerio de Justicia, fondo documental de Municipalidad de Lurín, sucesivamente, ¿no? Todo el fondo documental de una institución. ¿Sí? Ese es para que ustedes puedan familiarizar o para que puedan entender la mejor forma. ¿Qué es el segundo? Sección. Sección documental es el conjunto de documentos que corresponde a la división de un fondo, o sea, división de un fondo. Para identificar cada sección se tomará en cuenta la unidad organizacional o división funcional de la entidad pública sin mencionar el nivel jerárquico, ¿no? Entonces, cuando ustedes hablamos de sección documental, ustedes relacionenle con la unidad orgánica, ¿sí? Y finalmente, la serie documental. La serie documental es el conjunto de documentos que posee características comunes producidos por una unidad de organización en el ejercicio de sus actividades o funcionales regulados por una norma jurídica o procedimiento que por consiguiente son archivados, clasificados, evaluados como unidad. Resumen, la estructura, la agrupación documental está en tres partes. Fondo documental, relacionado con todo el acervo documental de una entidad. Sección documental está relacionado con la unidad orgánica, las oficinas. Y la serie documental es el conjunto de documentos que posee las características comunes. La palabra serie documental, señores asistentes, en todo el proceso técnico archivístico, tanto el trámite documentario, servicio de mensajería, entre otros, siempre van a utilizar y por lo tanto es necesario que ustedes vayan familiarizando a aquellos que estén involucrados en el mundo archivístico que la palabra serie documental siempre van a utilizar. Ejemplo, serie documental, comprobante de pago. Otro ejemplo, serie documental, legajo personal. Otro ejemplo, orden de servicios, orden de compra, licitaciones, contratos, sucesivamente. ¿Sí? Son las series documentales como ejemplo para que ustedes puedan entender la mejor forma. Así que muchos de ustedes primera vez están asistiendo, entonces hacer uso de esos términos técnicos, poco los va a hacer le va a quedar, ¿no? Entonces lo que tratamos de hacer es relacionar con algo para que ustedes puedan acordarse. ¿Sí? Entonces, espero que quede claro sobre agrupación documentales, que es muy importantísimo para aquellos que quieren involucrarse en el mundo archivístico. Es necesario que ustedes sigan esta estructura. ¿Qué más? Una vez ya tenemos las agrupaciones documentales, el siguiente paso, las etapas de organización de documentos, ¿no? Ustedes actualmente se hacen cargo de un archivo, ¿no? Ya lo tienen identificado las agrupaciones. Una vez que esté agrupado, ¿qué hago?
¿no? Ya tengo agrupado todos los documentos. ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, lo que tienen que ustedes hacer, la parte de la identificación. La identificación quiere decir nombre de la institución, tipo de documentos, la serie de documentales, ya anteriormente ya le mencioné cuál es la serie. Entonces, ahora ya vamos aterrizando un poquito, ¿no? Vamos entrando al mundo archivístico, ¿no? Al margen de la formación académica que ustedes pueden tener. Entonces, en la etapa de organización vamos a identificar nombre del organismo, ¿no? Si la entidad es pública, privada, ¿no? Si es pública, cuál es su base legal, cuáles son sus funciones, si es una empresa privada, cuándo es la fecha de creación, el estatuto, ¿no? Y otros documentos internos, y a base de eso vamos armando. Después vamos aterrizando al tipo documental, qué tipo de documentos que generan, ¿no? Y finalmente la serie documental, ¿no? Entonces vamos aterrizando, ¿no? Vamos aterrizando. Una vez que ya tengo identificado, sé que es una empresa, entidad pública o privada, sé qué tipo de documento que tengo, ya tengo la lista de serie documentales, entonces ahora el siguiente paso es cómo clasifico, cómo voy a clasificar mi documento, ¿no? Y la clasificación puede ser de la siguiente forma. Orgánico, como que hoy en día orgánico ya no da, ¿no? Hoy en día es por procesos, ¿no? Pero en cumplimiento de nuestra legislación aún todavía menciona que otros días aún todavía puede realizar orgánico funcional. Es válido, pero por hoy día recomendable, o todos nosotros, especialistas en archivos, recomendamos que la clasificación sea por procesos, ¿sí? Porque esa es la correcta, eso es lo que hoy en día estamos desarrollando. Ya tengo identificado, ya está clasificado. Ahora, ¿qué me sigue? El ordenamiento, ¿no? ¿Qué orden voy a dar a mis documentos? Ejemplo, ¿no? Mucho va a depender qué documentos son expedientes, ¿no? Entonces, si son legajo personal, el ordenamiento va a ser un orden alfabético, ¿verdad? Todo lo que son A, todo lo que son B, todo lo que son C, sucesivamente. ¿No? Si son un comprobante de pago o son expedientes, número de expedientes, ¿cómo lo ordeno mis comprobantes de pago? ¿No? Con los comprobantes de pagos o los oficios, memos correlativos, ¿cómo lo hago? En forma numérico, ¿verdad? Uno hasta que acabe hasta el 31 de diciembre. ¿Qué más? Cronológico. ¿Qué documento puedo ordenar en forma cronológica? A ver, ¿qué documento podría ser? ¿No? Los documentos recibidos, ¿no? Vamos, ejemplo, el trámite documentario todos los días recibe documentos, ¿no? También en las unidades orgánicas, también recibe, el trámite documentario recibe documentos externos, de lo que vienen de diferentes entidades públicas, privadas, y el área, la unidad orgánica recibe documentos internos de las diferentes unidades orgánicas. Entonces, ejemplo, la oficina de administración puede recibir documentos de informe número 1 de área de recursos humanos, o memo, memorando, ¿no? Y después de una hora puede recibir oficios no, mejor dicho, otro memo de la oficina de contabilidad, ¿no? Y el memo podría ser 300. Después, memo de área de recursos humanos, memo 100. Entonces, la numeración va a variar. Entonces, lo recomendable es el ordenamiento sea por orden cronológico, de acuerdo que van llegando. ¿Sí? Correcto. ¿Qué más? Descripción. Ese es otro de las directivas que vamos a verlo, ¿no? Entonces, en caso de las directivas, en caso de las descripción archivística, establece, en relación a la descripción archivística, establece, ¿no? Eh, cómo debemos regular, orientar la descripción archivística para elaboración de los instrumentos descriptivos, es decir, los instrumentos, las guías, los inventarios, ¿no? ¿Cuáles son las características que debe tener para poder recuperar la documentación, ¿no? Y la finalidad de esta directiva es establecer
pautas y recomendaciones para la descripción archivística permitan el uso, el acceso y recuperación y control de documentos archivísticos. Es decir, cuando ustedes tienen un volumen de documentación, ¿no? Que están instalados en las estanterías o están en cajas, ¿no? Tiene que tener algún instrumento cómo recuperarlo, cómo ubicarlo, ¿sí? Entonces, si ustedes no tienen esos instrumentos, no van a poder ubicar el volumen de la documentación, ¿no? Entonces, le va a dar más tiempo en la ubicación de los documentos. Por eso a veces, las entidades tienen sus documentos, su archivo bien organizado, ¿verdad? Pero, sin embargo, ¿quién le va a poner, quién le va a poner la aprobación o la calificación si documentación están correctamente organizada, ¿no? El servicio, ¿no? El servicio archivístico es la razón de ser de todo el proceso técnico archivístico. Mientras que el servicio está más rápido, más veloz, le va a dar la razón que la documentación está correctamente organizada. Pero sin embargo, el servicio no apoya o es demora, entonces poco o nada está organizado el documento, porque ese es el indicador, ¿no? El indicador de un archivo es el servicio. Mientras que el tiempo está reducido, mejor. El tiempo que está no se va a poder. ¿Sí? A ver, ¿qué más? Elemento de descripción archivística. A ver, ¿qué debemos tener para hacer una correcta descripción de documentos? La asignatura al código de referencia. Muchas veces las instituciones ya tienen ese código ya establecido, aprobado con una resolución, u otros no, entonces en ese caso sí hay que implementarlo. Nombre o título de la unidad de descripción, ¿no? ¿Cómo se va a llamarse el nombre de la unidad de descripción? Lugar y fecha, ¿no? Nivel de descripción, fondo, sección, serie, pieza y el volumen, el soporte. ¿No? Estas son algunas características que debe tener los elementos de descripción archivística, ¿no? Y en relación el instrumento de descripción archivística también tenemos la guía al inventario de catálogo. ¿En qué caso utilizar la guía? ¿En qué caso el inventario? ¿En qué caso el catálogo? ¿No? Hoy en día la documentación de archivo, una gran parte de todos utilizamos el instrumento de descripción archivístico, el inventario. Dentro del inventario podemos tener inventario analítico, inventario esquemático, ¿no? Inventario analítico es al detalle, es decir, resolución por resolución, oficio por oficio. Pero cuando son inventarios esquemáticos, muy generales, ¿no? Oficio 1 hasta oficio 1000, oficio 1001 al oficio 1200, sucesivamente. ¿Qué más? También hay programa de descripción archivística, ¿no? Hay un programa de descripción archivística, ¿no? Establece que tenemos que hacer lo que son parte de planeación, desarrollo y la implementación, ¿no? En todo lo que son planeación hay que realizar una propuesta de los formatos, los diseños de la descripción, ¿no? Y esa propuesta hay que hacer validando, coordinando con los encargados del archivo gestión. ¿Qué más? En la parte de desarrollo tiene que hacer la parte de formulación de los instrumentos descriptivos, consignando la información del nombre del instructivo, descripción, fecha de emisión, fecha de aprobación y el nivel de descripción y la norma de aprobación. Y finalmente, una vez que esté aprobada, tenemos que implementarla, ¿no? Y lo más difícil es la parte de implementación, ¿sí? La parte de implementación mucho va a depender si el programa de descripción archivística es un trabajo de gavetero, es decir, que ustedes han hecho de escritorio. Por eso, muchos los especialistas, nosotros siempre trabajamos con los encargados del archivo, con las personas involucradas, con las personas que día a día están haciendo esa labor. ¿Por qué? Porque son ellos quien nos va a dar la información veraz, las dificultades y los problemas que se presentan. Entonces, todo ese problema tenemos que plasmar a través del programa de archivística para poder absolverlo y ayudarla en la parte de descripción como deberían hacer, ¿no? Entonces, de ahí viene toda la información, así que la implementación mucho va a depender cómo lo han trabajado. Perdón, pasamos, creo. ¿Dónde estamos? Creo que nos atrasamos un poquito.
avanzamos. Aquí nos quedamos. Valoración documental es otra directiva, ¿ya? Esta valoración documental es una norma que orienta, regula la valoración documental para la elaboración del programa con todos los documentos archivísticos, ¿no? Como le comentaba, y no todos los documentos se conservan, ¿no? Hay documentos que va a ser eliminado cumpliendo cierto periodo, ¿no? Entonces, y ese periodo va a estar establecido en el programa control de documentos archivísticos, ¿no? Que el programa control archivístico es un documento de gestión archivística que está compuesto por 3 elementos, ¿no? Uno es la ficha técnica de la serie de documentales, la tabla de retención y el índice alfabético, ¿no? Todos ellos componen programa control de documentos archivísticos y también que todas las entidades públicas deben tener, ¿no? Hoy en día, a nivel nacional, hay pocas entidades que cuentan con ese programa control de documentos, ¿no? La pregunta es, ¿por qué pocos tienen? Hay varias respuestas. Uno de ellos es por falta de personal especializado en archivo. 2, porque muchas veces las entidades públicas van rotando al personal y a veces el personal no es estable, van cambiando, ¿no? Y otra veces por falta de capacitación de la identificación de la serie documental, porque ahí en sí la elaboración del programa documento requiere tiempo, ¿no? Requiere tiempo para poder elaborar ese trabajo e implementar. ¿Y qué más? Y la valoración documental, como lo comentaba, es un procedimiento archivístico que consiste en identificar, establecer el valor y el periodo de retención, toda la serie documental, ¿no? Acuérdense, para poder elaborar el programa con todo el documento es necesario tener la relación o el inventario de la serie de documentales para poder implementarlo. ¿Sí? ¿Qué más? Valoración de documentos. Continuamos con la valoración de documentos. La valoración de documentos permite seleccionar aquellos documentos archivísticos por su importancia. A jerarquía ameritan conservarlo adecuadamente en cada nivel de archivos. Ojo, conservar documentos genera un costo personal y mantenimiento. Y por lo tanto, hay que identificar cuáles son los documentos que amerita ser conservados y cuáles son los documentos que han cumplido ciclo vital. Muchas de las entidades públicas están llenas de documentos que posiblemente han cumplido el ciclo vital y por lo tanto lo que hay que hacer es seleccionar e identificar para su correcta eliminación a través de conformación del comité de valor de documentos. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? A ver. Factores que debemos tener para la valoración documental, ¿no? Factor 1, el marco legal, ¿no? Marco legal, la legislación archivística, legislación de la Contraloría y otras directivas internas que puede tener la institución. Contexto y producción que da origen a la serie documental, la importancia de la organización, la frecuencia de consultas, ¿no? Es otro factor que hay que tener en cuenta. Y las características de los documentos, ¿no? Puede ser documentos originales, la copia, ¿no? Y la protección de datos personales de garantía de accesibilidad a la información, ¿no? No podemos eliminar aquellos documentos que son muy importantísimos para la administración y para el mismo ciudadano, mejor dicho, para el mismo usuario, ¿no? Que está allí, ¿no? Y la opinión técnica del archivo central, mira, esto es novedoso, ¿no? Esto sí es novedoso. La opinión técnica del archivo central es novedoso y es muy importante. Por eso, estimados participantes, recomendamos, ¿no? Recomendamos que muchos de ustedes, gran parte, tienen diferentes formaciones académicas, pero por destinos de la vida a veces están trabajando en el archivo central. Entonces, nosotros los especialistas en archivo recomendamos, ¿no? Recomendamos y le damos la bienvenida a todas las personas de las diferentes especialidades, que están entrando en el mundo archivístico. Le damos la bienvenida, pero y a la vez, más que exigir, solicitamos que se capacite, recomendamos, mejor que más que solicitar, recomendamos que se capacite, que se especialice
al margen de la formación que ustedes pueden tener, al margen de la formación académica que ustedes pueden tener. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a ser encargados o jefes, muchas veces capaz ya son, o están pensando, o quieren ser jefe del archivo central, ustedes van a emitir una opinión técnica. ¿Sí? Van a emitir una opinión técnica para la valoración documental. Imagínense ustedes una mala opinión técnica, ¿no? ¿Cuál es el impacto que puede generar? El impacto de costo-beneficio y el impacto de la protección del patrimonio documental de la nación. ¿Sí? Entonces, esta capacitación es muy importantísima. No solamente esta vez, pueden continuar más y más, y este es uno de los puntos, ¿ah? Ese es uno de los puntos que estamos desarrollando para que ustedes estén aptos para emitir una opinión técnica, ¿sí? Y su opinión técnica, ustedes pueden marcar la historia, porque una buena opinión técnica va a ayudar a la institución, pero una mala opinión técnica no va a ayudar nada y a la vez lo va a empeorar. Entonces, la opinión técnica de ustedes, señores participantes, en el momento de emitirlo, va a ser muy importantísimo para el caso específicamente valoración documental, ¿no? Ahí está el destino del documento, ¿no? O sea, el destino del documento es para eliminación o para conservación de valor permanente. ¿Qué más? Crecimiento o volumen de la serie del archivo. No, crecimiento o volumen de la serie documental en los archivos de gestión o archivo central, ¿no? Ese es otro de los factores, ¿no? A ustedes ya lo tienen mapeado cuáles son las unidades que generan grande volumen de documentación, ¿no? En especial lo que son órganos de apoyo, ¿no? Órgano de apoyo y órgano de línea, ¿no? Son los áreas que generan más alta porcentaje de documentos de archivos, ¿no? Y finalmente la migración o sustitución, que hace poco estábamos comentando, que a veces hoy en día no están sustituyendo, ¿no? No están conservando los documentos físicos y digitales. Entonces, ¿dónde está el impacto del ahorro y el espacio que estamos generando? ¿Qué más? ¿No? ¿Qué más? También, dentro de valoración, también están los valores de los documentos. ¿Cuáles son los valores? Valores permanentes y los valores temporales, ¿no? ¿Qué son los documentos de valor permanente? Son aquellos documentos que tienen el valor de la serie documental de acuerdo al marco legal vigente, importante para la investigación, derecho a acceso al ciudadano, rendición de cuentas, sin prescripción, utilidades para las investigaciones científicas, sociales, culturales, la historia o memoria colectiva de la sociedad que no puede ser eliminado. Ojo, los documentos considerados valor permanente nunca van a ser eliminados. Sí, van a quedar documentos valor histórico para la institución, ¿no? Y la otra parte es el documento de valor temporal, ¿no? Dentro del temporal tenemos aquellos documentos que conforman o hayan cumplido los fines administrativos, fiscales, contables, legales, entre otros que los originó, siendo innecesario para la entidad. Estos sí están destinados para ser eliminados. ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos el Comité de Valor Documentos dentro del grupo de valoración. Se conforma mediante una resolución por la más alta autoridad, ¿no? Y se comunica al Archivo General de la Nación. Y el programa contra documentos es un documento de gestión archivística, determina las agrupaciones documentales, fondo, sección, serie, establece los valores y periodo de retención en cada una de las series documentales. El archivo gestión y esto está conformado por la ficha técnica, la serie de documentales y la tabla de retención de documentos y la tabla de retención de documentos archivísticos. Tenemos esto es de foliación, ¿no? Esta es la parte de foliación que estaba comentando de antes, que está muy relacionado con el trámite documentario, ¿no? Hoy en día es obligatorio ingresar todos los documentos correctamente foliado y estandarizado, ¿no? Entonces aquí tenemos un modelo de foliación, ¿no? Foliación descendiente a ascendiente,
¿no? Hasta ahora queda preguntas, ¿ah? Hasta ahora se mantiene. Es descendiente, ascendiente, arriba, abajo. Esto es el otro pregunta que tenemos que hacer. Entonces esperemos que nos alcance el tiempo para absolver algunas preguntas, ¿no? Entonces, estas son las foliaciones, las correctas foliaciones cuando hay errores, ¿no? Cómo debemos foliar cuando hay, para hacer la corrección de las foliaciones, ¿no? Para no evitar los borroneos de la numeración que se presenta en cada una de las casuísticas que se presenta la foliación documental. Esta es la conservación de documentos, ¿no? Las características que debemos tener, ¿no? La mobiliaria, las estanterías, ¿no? Se recomienda que el local del archivo central, ¿no? Deben tener área de servicio, área de procesos técnicos y área de los repositorios, ¿no? Acuérdense, repositorios, no almacén, no depósitos, ¿ah? Muchas veces la gente se confunde que el archivo es un almacén o un depósito, pero sin embargo, el archivo central no es cualquier almacén, tampoco no es cualquier depósito, ¿no? Sino es una área que debe cumplir con 3 áreas importantísimo, que es el área de servicio, que se dedica para atención al ciudadano, y los procesos técnicos, donde que van a desarrollar todos los procesos técnicos archivísticos, y un espacio de repositorio exclusivamente para la conservación de documentos. Y la parte de equipamiento inmobiliario también debe cumplir con algunas características. ¿Qué más? Consideraciones tener en cuenta: las cajas de archivo, las unidades de conservación, las carpetas, los estuches, leajos, los encuadernados y los modelos de estanterías. Eso va a depender del presupuesto, el presupuesto que cuenta la institución, ¿no? Puede ser estantería fijos, ángulos ranurados, móvil o también los mini racks, ¿no? Eso mucho depende el presupuesto que cuenta la institución, ¿no? La conservación de documentos en soporte o medio físico, el control de las condiciones medioambientales, biológicas y una preservación digital que hoy en día está tomando bastante importancia. Y finalmente cerramos con servicio archivístico, ¿no? Es la razón de ser de todos los procesos de archivos técnicos. Tenemos que tener los indicadores. Los indicadores a través que se mide a través del servicio archivístico, ¿no? En donde que vamos a ver todas las modalidades del servicio, ¿no? A través del acceso a información, préstamos, consulta, reproducción de documento archivístico y así como entre otros que nosotros o todos ustedes diariamente brindan a la ciudadanía interno y externo. ¿No? Aquí tenemos las características que brinda el servicio archivístico, ¿no? Centrado al ciudadano, accesibilidad exclusiva, adaptación al gobierno digital, innovación, la mejora continua y la oportuna atención personalizada. ¿Qué más? Las modalidades de servicio puede ser reproducción, ¿no? Dentro de reproducción tenemos copias simples, copias certificadas y donde las referencias y la consulta de documentos archivísticos y préstamos. Y en ese caso, ¿préstamos a quién? Se hace préstamo de documento a todos los ciudadanos que diariamente frecuentan o solamente para los usuarios internos, mejor dicho. Entonces, esto tiene que estar reglamentado bien para poder identificar a quiénes se puede prestar documentos, a quién no, ¿no? Normalmente no se debe prestar o expedientes para usuarios externos, incluso internos, ¿ah? Para los usuarios internos, solamente en sala de lectura pueden revisarlo y si desean pueden sacar algunas copias, pero no sale ningún documento original del archivo central, ¿sí? Salvo que sea algún pedido judicial o algún trabajo grafotécnico o un peritaje. Casos especiales sí sale con una autorización. Correcto, entonces con eso estaríamos finalizando. No sé si nos quedan algunos minutos para poder absorber las preguntas, ¿sí?
Ahora sí, estaríamos entrando a ronda de preguntas. Excelente, estimados participantes, por favor, pueden levantar su manito y para que quede en constancia el video, por favor, activar también su video, ¿sí? Bueno, su cámara para que salga en nuestro video final. Otra, tenemos al doctor Walter. Doctor Walter, buenas noches, que usted activa su cámara. Adelante, por favor. ¿Puede activar usted mismo su audio, doctor Walter? Sí, puede activarlo usted mismo desde su monitor. Ya. Adelante. Muy buenas noches, doctor. Mi pregunta era la siguiente. ¿De qué forma se folían los documentos y qué tiempo se puede conservar los documentos? ¿Y qué tipo de documentos se pueden eliminar? Ujú. Excelente, excelente la pregunta, ¿no? Primero vamos a la parte de foliación, ¿no? En la parte, como se acuerda, según la exposición que hemos desarrollado, tenemos hoy en día una directiva de foliación, ¿no? Elaborada, emitida por el Archivo General de la Nación, ¿no? Esta directiva es una base para que cada entidad pueda implementar sus directivas internas que pueden tener, ¿no? Aquellos que no tienen se basa a base directiva, pero sin embargo, muchos ya están implementando, ¿no? Y una de las partes menciona, da libertad a cada entidad para que pueda implementar, pero nosotros, los especialistas en archivos, recomendamos que la foliación siga una secuencia, ¿no? Desde que ingresa el primer documento, el acuerdo que van agregando sucesivamente hasta la última, ¿no? Hasta el último que ha terminado. Eso normalmente es secuencialmente, ¿no? Ese es punto uno. Creo que en relación con el valor de los documentos me preguntó en sí, para poder darlo el valor cuántos años vamos a conservar un documento, mucho va a depender del comité de valor de documentos, ¿no? Cada entidad pública debe tener un comité de valor de documentos donde quienes deben establecer los periodos de años que debe permanecer documento de archivo, sea en el archivo gestión, archivo especializado o archivo central, y también puede ser transferido al archivo general de la nación. Entonces, si efectivamente, yo siempre aplicamos la fórmula. En la entidad pública, el 70% de los documentos que se generan en los órganos de apoyo, es decir, contabilidad, tesorería, administración, están destinados a ser eliminados. El 30% documentos generados en órganos de apoyo están siendo destinados para la conservación, ¿sí? Y un órgano de líneas a la inversa, ¿no? Acuérdense, órgano de línea es la razón de ser de la institución, ¿no? Entonces ahí cambia la fórmula. El 70% de los documentos que generan órganos de línea están destinados a ser para la conservación, valor permanente, y el 30% están siendo destinados a ser eliminados, ¿no? Siempre aplicamos esa fórmula. No sé si llegué a contestar, doctor. Sí, doctor. Tenemos pase a la otra, Janet. Muy buenas noches. Está activo su audio. Luego damos pase a la otra, Sheila. Por favor, tener activo su cámara. Gracias. Sí, buenas noches. Un gusto poder participar en la parte del cuestionario. Mi pregunta va al tema de que, por ejemplo, en lo que viene a ser en el área judicial, cuando se sentencia, por ejemplo, ¿cuánto tiempo guardan un expediente de sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, cuando el cual, por ejemplo, tengo un caso donde se le ha emitido hace 10 años una sentencia, ¿no? Y, por ejemplo, estamos intentando buscar la prescripción de lo que viene a ser la imposición de una deuda, y si yo voy en este momento, porque ya pasó 10 años, ¿me es posible que me lo puedan emitir una copia? El tema de que el tema del expediente, o ya por el tiempo de repente ya lo eliminaron o cosas así. Eso va más porque por el tema de 10 años ya pasó, ¿no? Excelente. Muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, si ustedes revisan cuando van a tener ampliamente después de la sesión, van a revisar la directiva de eliminación, hay unos párrafos que
precisamente lo menciona con nombre propio, los expedientes judiciales, ¿sí? Expedientes judiciales que no pueden ser eliminados, ¿no? Los procesos de investigación de Contraloría, no diré del Congreso de la República, Fiscalía, ¿no? Y entre otros, hay una lista de documentos que no puede ser eliminado porque nunca van a ser prescritos. Incluso las sentencias que ustedes tienen, ¿no? A nivel nacional, Poder Judicial, hasta la fecha no ha hecho ninguna eliminación de documentos, ¿no? Justo hace poco tenemos una conversación con la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Archivo del Poder Judicial, ¿no? Para este año tiene la propuesta de eliminación, pero no sé la verdad hasta ahora cómo van avanzando. Esperemos que van cumpliendo con las metas. Este año, por primera vez en la historia, tienen proyectado hacer eliminación, pero sin embargo, hay muchas normas que tienen que revisarlo, ¿no? Porque hay normas que son, no puede estar, no, normas que no pueden ser prescritos, como el caso de la ley dolosos peculados que han cometido hoy en día en las elecciones municipales están participando, entonces eso ya va a quedar prácticamente por vida, o sea, no se va por eliminarlo, pero sí se puede eliminar aquellos documentos administrativos, ¿no? En Poder Judicial puede empezar, yo siempre le he dicho, puede empezar la eliminación de documentos de gestión administrativa, como son un órgano de apoyo, pero caso de expedientes judiciales, ¿no? Como son, ¿cómo se llama? Expedientes muy delicados que no prescribe, algunos documentos que no prescriben, entonces eso sí hay que revisarle con bastante cautela